Gaspar Noé es un guionista y director de cine argentino radicado actualmente en Francia, lugar donde estudió cine y ha trabajado como camarógrafo, montador y productor. Su estilo cinematográfico es muy particular, en el cual la violencia surge como pilar. Mientras algunos lo rechazan al decir que su cine es morboso, Gaspar Noé, a través de su cinematografía, sumerge a su público hacia la violencia natural del ser humano en su máxima expresión de realidad. Hoy en A1.8 presentamos la primera parte de esta serie sobre el director Gaspar Noé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es A1.8 Hablamos de Cine, un programa de análisis, crítica, comentario de todo lo que tiene que ver con el mundo del séptimo arte. Actores, directores, guionistas y todos los que tienen que ver con este mundo, con este ámbito tan importante del cine. Hoy tenemos un tema muy particular. Particular porque es sobre un director de cine que rompió con muchas fronteras. Su estilo es muy fuerte y apela mucho a lo que es mostrar la violencia, tanto emocional, física, psicológica y mucho más. Es muy criticado el director, bastante, y sus películas son tan fuertes que a veces hay gente que sale de la sala antes de que la película se acabe. Y para hablar de este director, tengo aquí conmigo a mi compañero, crítico de cine, con mucho conocimiento, mucha sabiduría y que siempre nos trae palabras de análisis que nos aterrizan esos grandes directores a la realidad con nosotros. Tenemos aquí a Ángel Peña. Muchas gracias, Fabri. Lo que iba a decir, sí, no, esos que se van de la sala del cine son unos cobardes, pero aparte de eso, sí, muchas gracias por invitarme otra vez, pero sí, este gran director, grandísimo, más grande que todo el mundo. No, en estatura, como no, es un enano, pero sí, pero su cine habla solo, su cine es muy grande. Obviamente estamos hablando de un director que se llama Gaspar Noé. Gaspar Noé, director argentino pero radicado en Francia y que durante mucho tiempo, bueno, ya ha pasado ya, ¿cuánto tiempo de su primera película? Cerca de 20, casi 25 Yo diría años. casi 25 años. Sí, la primera película él sacó un cortometraje en el 93, pero creo que su primera película, así ya el largometraje, sería como en el 98. Entonces sí, alrededor de 25 años. Increíblemente. Cuando vi la primera película que hizo, que se llama Azul contra Tuts, en inglés es como I Stand Alone, en español sería más o menos Solo contra todos, contra el mundo. Es una película basada en el corto que hizo de primero, que se llama Carne. Es una extensión, diría yo. Es como la parte de la secuela, vamos a decir. Y es sobre un carnicero que tiene una hija que tiene una discapacidad mental que le impide comunicarse normalmente con el mundo exterior. Y él tiene miedo porque ya esta hija es adolescente, ya llega la menstruación y pasa algo con ella. Hay un hombre que como que la mira, le dice, hey, ¿cómo estás? Y trata como que de involucrarle en algún tipo de amorío y pasa algo trágico que hace que el carnicero de repente tenga su vida destrozada y vemos cómo este personaje pasa de ser un trabajador honrado a una persona que, bueno, hace cosas muy dudosas, muy poco morales, como dirían algunos, que impactan mucho, impactan bastante. Sí, porque es que también hay que hablar que, o sea, él no solo es carnicero de carne de caballo. De carne de caballo. Okay, entonces eso yo creo que es importante traerlo a colación porque es como un tipo de trabajo que ya no necesariamente se está usando en ese momento, ya estaba saliendo de la normalidad de esta Francia postindustrial. Y también la idea de un carnicero en sí, porque, o sea, cuando nosotros hablamos de carniceros, la mayoría trabajan en fábricas, etcétera, etcétera. Exacto. Este estaba entre un proceso de transición entre una carnicería pequeña y el proyecto postindustrial francés. Entonces, sí, la primera película, el cortometraje se llama Carne, en donde creo que si vamos a hablar un poco de esta película va a haber un par de spoilers y también hay que decir que son temas, hay que decirlo. Son temas un poco fuertes porque aquí estamos hablando no solo de violencia, no solo de carácter sexual, sino físico. Entonces, para todos los que estén involucrados aquí, si hay un niño en el cuarto, saquen al niño del cuarto. Bueno. Antes de entrar en materia sobre lo fuerte de Gaspar Noé, su gran ¡saquen ese niño! Costumbre de mostrar escenas sexuales
sin ningún nivel de censura. No. Todo se muestra. Es increíble lo Bueno, sencillo que es para él. no sé, cosas mías. Cuando yo estoy en escenas sexuales mías, tampoco se censura, ¿me entiendes? Entonces, es un buen punto, la verdad que sí. Entonces, tratar la realidad sexual, o sea, se vuelve hasta ridículo ese elemento de censura, porque no tiene ningún aspecto relacionado con la realidad. Claro, es como que en la vida real las mujeres se ponen aquí a toalla, no, frente a su esposo. Claro, entonces eso no pasa, ¿verdad? Entonces, pero sí, eso es un aspecto muy realista de Gaspar Noé. Pero si pudiéramos ir, porque hay muchos elementos de Gaspar Noé que son muy interesantes, sí, tanto técnicos como temáticos. Entonces, déjame ver si podemos a través de esto trabajarlo en las películas que ha hecho, que no son muchas. Porque no son tantas, porque son películas difíciles de hacer, no solo por el tema, los temas que trabaja, sino por el capital que se les da. Entonces, él era una película cada 2, 3, 4 años, entonces le han hecho alrededor de 6, 7 películas, ¿verdad? Entonces no son tantas, pero hay temas que comparten durante todas las películas, que después creo que vamos a crear una mejor imagen sobre eso. Claro, claro. Pero una película como Yo contra todos, Soy contra tú, es una película bastante interesante porque es la primera vez que vemos a Gaspar Noé obviamente como largometraje, y es una de sus primeras películas y una de las más narrativas convencionalmente. Al menos una historia que de una u otra manera se basa mucho en Taxi Driver de Martin Scorsese. Bastante. De un personaje como alienado del orden social que necesita a través de actos de violencia como reivindicar su posición dentro de este orden. En el caso de Taxi Driver era Travis Bickle, que a través de un acto de violencia, un posible asesinato político y eventualmente el asesinato de estos proxenetas en tratar de salvar a Jodie Foster, trata de reivindicarse o de pertenecer a un orden social. En el caso de Soy contra tú es algo bastante similar, pero Gaspar Noé, como siempre, le sube la varilla, lo lleva al 11. Porque ¿qué es Soy contra tú? En esencia, eso es lo que estamos hablando, es un proletario dislocado del orden económico social postindustrial francés. Claro que sí, vemos que en la película él es como que rechazado por el propio sistema que antes lo apoyaba a él. De una manera u otra, o sea, pertenecía a este sistema. Después de un acto violento que ocurre en Carne, que es el cortometraje anterior, él pertenece, ya no es parte de este sistema social. Entonces, en este proceso de alienación, él solo se encuentra galvanizado a través de, por ejemplo, odio xenofóbico y racista, que lo vemos un par de veces cuando está en un bar y insulta a unos árabes, etcétera, etcétera. Actos violentos, realmente violentos, por ejemplo, vamos a decir, bueno, hay un momento que... Bueno, vamos a decirlo con el contexto. En el cortometraje Carne, el protagonista, el carnicero, él sin querer le hace una herida muy grave a un hombre, al hombre que intentaba como que enamorar a su hija. Bueno, sin querer con un cuchillo en la boca. No fue como muy sin querer queriendo. Pero después de esto, ¿verdad? Lo mandan a prisión. Lo mandan a prisión, donde hay una alusión muy segura de que él de repente descubre que tiene cierta afinidad amorosa por los hombres, pero él trata de ignorarlo, pensando que no, es la cárcel que me hizo así. Sí, exacto. Él tiene como un rechazo homosexual por el proceso, pero existe. Pero se involucró pero en Sobre contra todos hay un momento en la película que es bastante intenso, que él está con la mujer. Bueno, si luego de la cárcel él se enamora de una que le vendía el café antes en la mañana, se muda con ella a un pueblo lejano y la embaraza. En las afueras de París, sí. Y la embaraza. Pero a él ese embarazo no le gusta mucho. ¿Qué pasó con esa mujer embarazada, Fabri? Hay un discurso que él da en toda la película que es de que ¿por qué nacemos? Es mejor no nacer que traer a un niño a sufrir. Y siguiendo esa línea de pensamiento, él le provoca un aborto a su mujer. ¿Cómo se lo provoca, Fabri? Bueno, para entrar en detalles, él entra en un acto agresivo y de repente comienza a golpear muy fuerte, muchas veces, bastantes veces, el estómago, la barriga, el vientre de la mujer. Y lo hace como por 2 minutos continuamente de la película. Ahí fijo. Sí, pero sí, entonces... es muy fuerte. Pero es interesante por ejemplo, este proletariado dislocado que sí, solo puede ser galvanizado a través de estos actos violentos, hasta cierto punto también fantasías violentas. Él tiene también una fantasía que quiere matar a una de las personas que no le dio un trabajo como de carnicero. Y eventualmente, spoiler otra vez, estos actos de violencia se
se canalizan a través de un acto incestuoso con su hija, que es la única manera que este hombre que le falta elocución o articulación emocional puede dirigir estos elementos emocionales a través de un acto, externalizando un acto físico incestuoso con la hija, que es más o menos lo único que él tenía que lo podía relacionar con un mundo de empatía. A través de esta falta de articulación, él comete eventualmente este acto incestuoso, pero antes de eso, ¿qué pasa? Antes de eso pasa algo. Pasa algo muy interesante, claro. que mejor dilo. No, mira, quiero hacer el comentario porque este momento me pareció muy audaz y muy valiente. En esta película, que es su primera película como director, primer largometraje, el director Gaspar Noé nos pone lo siguiente. La película siempre ha tenido, desde que empieza, un tema con los textos en pantalla. Te pone a, mira, en tal lugar, en tal fecha, en tal sitio, en tal fecha, a tal hora. Sí, habla mucho contexto, también con muchos aforismos, así que utilizan texto en pantalla. De repente, antes de la escena que menciona Ángel, en la escena aparece un texto que dice: tienes 15 segundos para salir de la sala. Y va bajando, 14, 13. Yo me quedé impactado porque pensé, wow, él te dice a ti, sal de la sala porque quizás esto te pueda perturbar. O sea, él pone en riesgo su propia película, que la gente la vea entera, para avisarte de que lo que viene es fuerte. Claro, porque Gaspar Noé es fuerte, es muy fuerte, porque a Gaspar Noé también le gusta trabajar con shock, y ese shock al orden burgués. Yo sé que tú no vas a poder aguantar esto, es más, mejor salte. Pero sí, trabaja muy bien con eso, y yo creo que eso, lo que está hablando anteriormente, si él no puede actuar con la fantasía violenta, que él también la tuvo en ese momento, que él se está imaginando matando a la propia hija, la única alternativa es esta externalización de un acto de empatía que se resuelve como acto. Pero esa imaginación de él matando a la propia hija, falla en matarla al principio y luego tienen que hacer una muerte mucho más gráfica. Muerte más gráfica, mucho más vívida. Qué imaginación tan pero ahí comenzamos a ver en la primera película ese acto del shock al orden burgués o al carácter burgués, y también comenzamos a ver, notando como en las próximas, lo inventivo que es su formalismo técnico. Yo contra Todos hay una edición como rápida, movimientos de cámara rápida, muy interesante, pero no iban a llegar al formalismo técnico, por ejemplo, de su próxima película, que es la que las personas la mayor reconocen, que sería Irreversible. Una obra maestra para mí, aunque muchos quizás me vayan a criticar por eso. Que no critiquen, está bien. La mitad en el mundo de Gaspar Noé, la mitad de las personas piensa que es un genio, y los otros dicen que es un cualquier cosa. Bueno. Yo estoy del lado de la gente que tiene razón. Yo me voy. Bueno, no sé si tenga razón, pero la película como tal utiliza el lenguaje cinematográfico de una forma impecable, y sí tiene escenas que son muy fuertes. Una escena en particular que a mucha gente le provocó shock, que dura 11 y pico de minutos. 11 minutos. Y la gente, solamente por eso la gente cancela la película entera, pero no, la película es increíblemente bien hecha. Es un retrato de algo horrible. Y yo creo que un acto, de la manera que se filmó la película, que podremos hablar de eso en un segundo, un acto altamente moral. Para mí es una película moral, a pesar del acto violento y horrible que pasa en la película por la construcción del formalismo propio. Así es, Ángel. Vamos a hablar más sobre esta película tras la pausa. Aquí en A1.8 hablamos de cine. Y continuamos aquí en A1.8, hablamos de cine, hablando, valga la redundancia, sobre el director Gaspar Noé. Impactante director, bien audaz, bien valiente por hacer películas con temáticas fuertes y con imágenes mucho más fuertes. Ángel, antes de hablar de la película Irreversible, quiero que me comentes esa relación que me contaste sobre este director, Gaspar Noé, con Fassbender.
que me impactó mucho, pero me di cuenta de que sí, de que hay una cierta similitud en los temas que tratan. Sí hay, porque hasta el mismo Noé reconoce, o sea, cuando le preguntan a Noé si él es artista o no, él suele decir que no, porque la verdad que él tiene a los directores que él le gusta, siempre los tiene en frente. Y, por ejemplo, eso cuando utiliza tanto texto, por ejemplo, en todas sus películas y todos esos aforismos que utiliza, eso es muy Godard. Pero ese tipo como de melodrama de la crueldad humana, eso es muy de Fassbender. Entonces hay una historia de Noé que él dice que la primera vez que él entendió la capacidad de la crueldad humana fue viendo dos películas que lo llevó la mamá cuando él era muy joven. Una fue Salo, de Pasolini, 120 días en Sodoma, y la otra fue Fox y sus amigos, de Fassbender. Entonces fue en este momento que Noé entiende la capacidad de la crueldad humana. Obviamente muy distinta a las dos. En Salo la crueldad es física, claro, ¿verdad? Obvio. Pero en Fox y sus amigos es una crueldad emocional. Y eso es algo que repetimos viendo durante la mayoría de las películas, claro, de Noé, de una manera u otra. Las trae las dos a colación. Claro, claro. Y en sí, el caso Irreversible, hay esos dos tipos de crueldades. Pero una que obviamente es mucho más física y la otra que es más ligera, pero todavía se siente este proceso de poder sobre una persona con otra. Pero sí, Irreversible es una película que de alguna manera, no sé por qué me recuerda mucho a la película de Buñuel, L'Âge d'Or, porque Irreversible cuando la presentan en Cannes, la mitad de la gente se fue de Cannes diciendo no, que esto es horrible, pero era pura gente en tox y en smoking saliéndose. Entonces me recuerda esa misma imagen en L'Âge d'Or, que cuando le comienzan a lanzar bombas molotov a la película de Buñuel, porque es un mundo burgués que es incapaz de entender la brutalidad humana, porque no lo quieren reconocer. El mundo burgués se trata de escapismo, y claro, esto es algo mucho más. El cine no es casi, no es expresionista, no es el mejor término, es hiperrealista. Te pone dentro del sistema, dentro de la posición visual. Y Irreversible es una película, en su manera más básica, una película de venganza, después de la violación de alguien. Claro, ¿verdad? Pero lo más impactante de la película, lo que más resalta, es que está contada al revés. Está contada al revés. Con primero la muerte, bueno, o el apresamiento de los jóvenes que hacen la justicia, los dos caballeros, y vemos luego cómo va pasando la cosa al revés. Eso es basado. Pasa la venganza, luego el camino de la venganza, el camino antes de la venganza, el hecho que provocó la venganza, y así va la línea de tiempo. Y claro, y yo digo que porque eso lo basa de una obra de teatro de Harold Pinter, de más o menos esa época que se llamaba Betrayal, que también se contaban las cosas así, claro, de atrás para adelante. Y lo mercadearon también como Memento. Como Memento de Nolan, que fue también fue más o menos similar, así como no lineal de la misma manera. Decían Memento, pero en Francia, Memento, y con un poquito de algo fuerte. Sí, pero sí, yo creo, hay una escena que es muy impactante, que es la que recuerda a todo el mundo. Es una escena de una violación al personaje de Mónica Bellucci. Una violación que dura en sí, la toma entera, como alrededor de 12 minutos. Y la violación en sí 9 minutos. Entonces sí, es algo muy impactante. Pero yo creo que esto no es una película que trata con explotación. Y yo estoy de acuerdo con el crítico Roger Ebert, que él, cuando hace su crítica Irreversible, él dice que esto es una película altamente moral. Porque en cualquier otra película de explotación, nosotros hubiéramos visto este acto violento y después la posible venganza y el auge de adrenalina que uno le da con la posible venganza. Es decir, utilizar este elemento como explotación para un elemento violento. Exacto. Al revertir estas condiciones, lo que vemos es todas las posibilidades de que pudo haber pasado para que no ocurriera este evento. Claro. ¿Verdad? Y lo que dice Noé en la película, que el tiempo lo destruye todo. Y es algo muy interesante Irreversible, y comenzamos a ver a Noé como un formalista de gran talento, porque la forma de la toma es similar al contenido. Claro, mientras más violento el momento, más esquizofrénica se vuelve la cámara comienza a dar Eso más es una de las cosas que más me impactó de la película, que más me gustó. Sí, pero mientras los momentos son más tranquilos, más tranquila es la cámara se mueve con paz, ¿verdad? Es cierto. Y mientras más violento, la cámara comienza a dar más. Al principio, con la venganza, la cámara se mueve de forma frenética. Frenética. Te desorienta, pero te mete en el momento también. Así como que todo está agitado rápido. Y es como estás ahí, es como que si tú, tú eres el que estás molesto, tú eres el que no puedes aguantarse la ira. Y en la escena de la violación,
Que es muy interesante. La cámara está estática. La cámara está todo el estática. tiempo. Noé hace esto por varias razones. Dice, si yo comienzo a mover la cámara, la cámara se ve como si estuviera emocionada. Entonces se está poniendo como en la imagen del violador. Exacto. Entonces, ¿qué él hace aquí? Él deja la cámara, él suelta la cámara en el piso y la pone ahí por 9 minutos. Que nos pone un poco en el pensamiento de esta mujer, pero más allá de eso nos confronta directamente con este acto violento. Y le quita todo tipo de acción, todo tipo de posible romanticismo que se le pueda añadir, porque presenta las cosas como son. Y es uno de los momentos más impactantes de la película. Y mucha gente se salió del cine por eso, pero yo creo que es un momento que yo he leído que muchos personajes que han tenido, por ejemplo, abusos sexuales contra ellos, etcétera, etcétera, les parece que esa escena es muy importante porque refleja la realidad de las cosas como son. Claro. Entonces sí, ahí comenzamos a ver Noé como un gran formalista técnico. Y claro, con estos elementos de shock, etcétera, etcétera, pero muy, muy moral en su descripción de estos Claro que elementos. sí. Antes de pasar a la siguiente película, quiero mencionar que esta película, Irreversible, tiene una referencia de Marvel. Por si la quieren ver, si quieren una razón más y no sabían cuál, Sí, sí. hay una referencia de Marvel. Si quieren ver una historieta por ahí, pero aparte de eso, tú sabes, no mucho. No, me parece muy gracioso ver eso en la película, pero... Sí, sí, no creo que está en el mundo cinemático de Marvel, pero quizás debería estar. Sería un crossover. Ok, sí, pero bueno. Tenemos la siguiente película de Gaspar Noé. Enter the Void. Que es Enter the Void, que da un salto, para mí dio un salto gigante en términos a la visual. Bueno, los colores, la calidad, se ve todo mucho más bueno, es que grande. Después del éxito de Irreversible, porque Irreversible lo hicieron con dos de los actores más grandes de Francia en ese momento, Vincent Cassel y Mónica Bellucci. La película le va bastante bien, críticamente, etcétera, etcétera, financieramente. Entonces a Noé le dan más dinero para hacer su próxima película y ahí le da. Bien. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hace Noé? ¿Qué decide hacer Noé? Bueno, Noé decide hacer un viaje psicodélico de los últimos momentos de un pusher, de un dealer de drogas, antes de que fuera asesinado por una policía en Japón. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde saca Noé esta historia? Bueno, Noé, un día cuando él tenía 20 años, después de haberse tomado unos hongos alucinógenos, él está en París dando vueltas y llega a su casa y ve una película que se llama Lady in the Lake, que es basada en un libro de Raymond Chandler sobre el detective Philip Marlowe. Y toda la película es desde el punto de vista del detective. Entonces, Gaspar Noé con 20 añitos, él dice, si yo hago una película más o menos reflejando desde ese mismo punto de vista, pero desde alguien que estuviera drogado de una manera, de la experiencia psicodélica, medio borroso, medio falta de enfoque, medio muy movido. Y eso en sí más o menos se trata un poco la película. Claro. Pero más allá de eso, los temas principales que trata, pudiera decirse, es esto, es este último acto, es este último pensamiento de alguien que obviamente recientemente se había tomado unas drogas y los últimos momentos de vida, la relación entre la muerte, los momentos traumáticos y los momentos familiares que él tuvo y cómo todos estos se relacionan de manera casi freudiana, como una cosa se relaciona con otra, como una relación es basada en otra relación. Todo esto a través de un punto de vista como si uno fuera un fantasma flotando encima de la ciudad llena de neón. Exacto. Que es Tokio. La cinematografía se basa mucho en planos bien amplios desde el punto de vista del ser humano, y también luego de la muerte se ve todo desde arriba flotando en un gran plano secuencia. La escena del principio es muy interesante para mí porque además de tener eso de que la cámara se mueve en el punto de vista del personaje, digas un plano subjetivo, yo veo lo que ven los ojos, hasta en el espejo, eso es increíble. Pero además me fijé que hasta tiene como que momentos que como la cámara parpadea. Detrás. No, también sí, pero la cámara como que parpadea en momentos. Sí, la cámara parpadea porque él está parpadeando. Es así de adentro que estoy de pedalista. Sí, por eso es lo que hablamos con Irreversible, ese hiperrealismo. Estamos dentro del personaje, dentro de la historia en sí, pero nosotros pertenecemos a esa historia y nos involucra más. Y no solo eso, a través de la música, a través de los colores, los sonidos que siempre tiene como en el background Noé, que suenan siempre como distantes, industriales. Siempre te hacen hasta sentirte medio incómodo, pero para pertenecer, estás como en la piel de otra persona. Claro. Y verlo desde arriba también le da como que ese toque de realismo porque veo como si yo fuera un ente, pero que no se ve como si fuera, mira, la fotografía está así organizada, que hay un blocking, se ve como si yo estuviera viendo algo real. No, y en este viaje que hacen Noé en Enter the Void, vamos desde la muerte de alguien hasta el nacimiento de alguien, desde todos los momentos más álgidos y los más traumáticos. Y ese estudio más o menos entre
imágenes libres y relaciones libres, quizás no tan radical como Buñuel, pero venía más o menos de la misma línea. Cómo diferentes imágenes y diferentes situaciones se relacionan en los últimos momentos de conciencia de un personaje. Claro. Y los movimientos de cámara otra vez, el formalismo de Noé es algo extremadamente rico en verlo, porque a pesar de que uno piensa que él solo está agarrando la cámara y le está moviendo, la capacidad técnica que él tiene, que tiene propósito, a pesar de la esquizofrenia de los movimientos de la cámara, es algo muy logrado como director. Exacto. Y es muy interesante. No es un movimiento frenético porque sí. Tiene una planificación bien estratégica para que todo quede en una transición fluida. Sí, sí, que es algo que también se me olvidó decir en Irreversible. En Irreversible no hay edición en ese sentido. No cortan de una cosa a otra. Es como que si la cámara siempre se estuviera moviendo. En este caso también pasa similar. Que es como si no hubiera un corte definido en la película. Es como exacto, todo una imagen pura. Todo es simulado como un plano secuencia gigante. Es como si fuera un simple plano. La película de verdad es una experiencia para verla con todos los sentidos. Es una experiencia cinematográfica entera, es cine puro. Así es cine puro, que es algo que Gaspar Noé siempre ha hecho muy bien. La experiencia cinematográfica como una totalidad. Sí. Desde la música, desde el sound design, desde la imagen, desde los colores, todo pertenece a eso. Y algo que pasa extraño después de Enter the Void, hace una película que es casi totalmente distinta en su visión estética. Bueno, Ángel, pero para esa película hay que hacer una parte 2 porque ya por ahora no tenemos más tiempo para hablar de la película. Está bien. Así que Gaspar Noé se quedará pendiente con las películas Love, Clímax y Vortex, que son las más recientes que ha dicho el director. Y se quedarán pendientes, así que vamos a tener que verlas, conversarlas y desarrollarlas más en el siguiente programa de 1.8. Ángel, de verdad, gracias por venir para acá. Gracias por invitarme otra vez. Y bueno, así será pronto, la parte 2 de Gaspar Noé. Por favor. Sí. No hemos llegado a las mejores. Media hora no es suficiente. No es suficiente. Este show deberían ser 8 horas y yo solo hablando aquí con un poco de cuaderno y que se me olvidó decirte que, pero no, está bien. Bueno, pero sí. Señores, pero ya será hasta la siguiente edición de A1.8 Hablamos de Cine.